Bienvenido al podcast que marca la diferencia. Que marca la diferencia. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Un podcast más, un episodio más. ¿Cómo estás, Rulis? Gracias a Dios, bien, güero. Tengo hambre, la verdad. Yo también. Esperemos pues nos vayamos fluido y estamos emocionados. Siempre estamos muy emocionados por la clase de invitados que Dios nos permite tener en esta plataforma. La verdad es que no los merecemos, pero Dios somos sus favoritos en ese sentido. Yo creo todos los podcasts que hay en la plataforma. Tenemos grandiosos invitados desde el momento en que iniciamos y hoy no es la excepción. Entonces, pues yo quisiera que tú lo presentaras, güero, a ver si vas a merecer que te lleve a almorzar o algo por el estilo. A ver si me lo gano. Sí, como dices, desde el primer episodio, pues puro invitadazo así de nivel internacional, ¿por qué no decirlo? Ahorita voy a checar cómo anda mi inglés porque tiene mucho que no practico, pero también viene ya de la nación vecina del norte. Ha sido pastor aquí en Sinaí, ha sido parte del equipo pastoral, ha estado liderando un tiempo y ahora está en Estados Unidos en la iglesia First Odessa, en español. Ahí la llevo, ¿no? Con el inglés. Pues es un gusto para nosotros tener hoy al pastor Hiram Ramos. Bienvenido, pastor. Bienvenido, pastor. Gracias. Qué placer de verdad que me den esta oportunidad. Quiero decirles que soy su fan número 1. Los estoy siguiendo desde que iniciaron este podcast y ha sido de mucha bendición escuchar a los temas que han tratado y me ha encantado la dinámica, lo relajado que se hace este proceso y la verdad, gracias. Todavía no tengo idea por qué me invitaron, pero les agradezco que me den la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Rulis, Dios te bendiga, te ves muy bien. Gracias. Como que te asentó bien el matrimonio. El matrimonio, Rulis. Claro que sí. Lo recomiendo 100%. Eso es todo. No todos pueden decir eso. Pero gracias a Dios, y pues veo a Eri también, yo creo que se ve muy feliz también, así que qué gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por qué estás tan feliz? A lo mejor la audiencia no sabe por qué estás feliz, nervioso. No, feliz. Para los que no saben, pues el pastor Hiram Ramos es mi suegro. Con razón. Hemos tenido una muy buena relación desde el inicio y creo que no cuesta trabajo decirlo ni ejercerlo también en público. Entonces me siento muy honrado también de que esté con nosotros. Estoy muy feliz, muy contento. Hubieras dicho eso hasta el final, porque ahorita van a pensar que porque me invitaron porque soy tu suegro. El cebollazo, como dicen por ahí. No. Es un privilegio tenerlo y aprovechamos que tuvo la oportunidad de aventarse este viajecito express y bueno, dijimos, mañana grabamos. No le hace que madrugamos. Pero gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y pues entonces quisiera que nos platicara brevemente, pastor, quién es usted, cuál fue su historia estando aquí con nosotros de manera breve, qué está haciendo allá en Odessa, para la audiencia que no lo conoce. Bueno, por la gracia de Dios fui llamado al ministerio justamente en esta iglesia que tanto amo y que tanto extraño. Y nosotros a usted. Y gracias. Y el Señor nos permitió desarrollarnos en el ministerio desde diciembre de 2002. Y estuvimos justamente aquí hasta el 2002, o sea, estuvimos 20 años justamente en el ministerio pastoral, juntamente con el pastor Héctor Ahumada, a quien agradezco muchísimo porque trabajar con él es toda una aventura, la verdad, una aventura de fe. Y pues gracias a Dios por ese tiempo maravilloso que nos permitió estar aquí. En el 2022, a mediados de 2022, fuimos desafiados por el Señor para iniciar una nueva aventura.
y fuimos llamados justamente a la ciudad de Odessa, Texas, por la First Baptist Church para iniciar el ministerio de español. La visión de la iglesia es alcanzar a Odessa, alcanzar al Permian Basin, así se le denomina al área, dice, y al mundo, con el Evangelio de Jesucristo. Y me encanta porque no es muy diferente a la visión de Sinaí, y obviamente porque es bíblica, ¿verdad? Y el pastor por algunos años, el pastor Byron McWilliams, que es el pastor principal de la iglesia donde ahora estamos, empezó a orar porque se dio cuenta de una realidad. Como es una zona petrolera de las más importantes del mundo, ha atraído a muchas personas, en su mayoría de México, pero de Centro y Sudamérica también, que van buscando el famoso sueño americano, y muchos de ellos van y llegan justamente a esta área porque es un área donde el trabajo es muy pesado, bien pagado en cierto sentido, pero es trabajo duro, es trabajo de mucho sol, es un desierto. Y entonces creció de tal manera la comunidad que llegó un momento en donde el 60% de la comunidad es hispana. Oh, okay. Entonces estamos en una zona donde de verdad prácticamente no necesitas el inglés. Muchos negocios, restaurantes hablan español. Vas a Walmart, vas a la H-E-B, que son cadenas norteamericanas, y todo el personal habla español. Es increíble. Entonces, cuando el pastor, yo creo que el Señor le da esta visión, oye, ¿cómo estás alcanzando al Permian Basin cuando la mayoría son hispanos? Y el enfoque ha sido solamente personas norteamericanas, personas de habla en inglés. Entonces empezó a orar, luego involucró al liderazgo de la iglesia para estar orando por la visión de alcanzar al pueblo hispano. Y de ahí viene entonces esa situación. En algún momento, por alguna razón que solo Dios conoce y que solo Dios actúa de manera soberana, porque Dios hace lo que le da la gana, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere, nos desafía a mí, a mi esposa y a mi hija menor, y entonces estamos allá ahora coadyuvando esfuerzos con la iglesia, con esta preciosa iglesia que es hermosa. Nos han recibido de una manera maravillosa, y es bien interesante, ¿verdad? Porque estoy en una iglesia que tiene un staff muy grande, y soy prácticamente el único que habla español y que ahora mal habla el inglés, pero ahí estamos, y aún así pues han tenido mucha paciencia conmigo en el sentido del idioma y todo eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya tenemos 1 año y medio por aquel lugar, y pues seguimos viendo la gracia y la bendición de Dios. Pues ya nos spoileó un poquito el pastor. Ya nos dijo de qué se va a tratar este episodio, y sí, precisamente vamos a hablar de la soberanía de Dios. Y me gustaría traer a la mesa el versículo de Eclesiastés 7:13, que dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que pues estamos viendo que prácticamente pues Dios hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Y en este versículo podemos ver que es así para que en el momento en el que necesitemos encontrar una respuesta, sabremos que solo Él es Dios,
solo su voluntad se cumple. Pastor, ¿qué puede decirnos acerca de la soberanía de Dios? Usted que en algunas ocasiones también nos ha hablado de eso, nos ha predicado. ¿Qué puede decirnos? Miren, entender la soberanía de Dios puede llegar a ser tan complejo, pero al mismo tiempo es lo más simple del mundo. Yo creo que si lo resumimos, lo resumes en una idea y un versículo que me encanta y que creo que resume la soberanía de Dios en bien poquitas palabras. Es el Salmo 115:3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. O sea, si yo tuviera la versión Hiram habla hoy, diría: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le da la gana. Porque Él hace lo que le place. Y cuando ves la historia de la Biblia y lees desde Génesis hasta Apocalipsis, simple y sencillamente está lleno de Dios haciendo lo que le da la gana. Y hay un dicho que nosotros usamos aquí en México que dice: o cabresteas o te ahorcas. Es un dicho muy de los rancheros, diciendo si el caballo no quiere obedecer al cabresto, que es una soga con la cual vas a jalarlo, y no sabe de eso, se va a echar hacia atrás y se va a ahorcar, ¿no? Entonces la idea es muy simple. Si no te haces a Dios, te tengo noticias: Dios no se va a hacer a ti. Entonces, hablar de la soberanía es hablar de una realidad. Estamos hablando de un sistema monárquico. Él es el soberano, o sea, Él es el rey. Y el rey da instrucciones y todo el mundo obedece. Nadie está por encima de Él, todo el mundo está por debajo de Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de reconocer que Jesucristo es el Señor, la palabra que se utiliza en el griego es el Kyrios. Y hablar del Kyrios es hablar de un rey, de alguien que es el gobernador. Se utilizaba la palabra para el César, se utilizaba la palabra para aquel que gobernaba su casa. Generalmente los hombres más acaudalados que tenían esa posición de tener servidumbre, la servidumbre se dirigía a ellos como el Señor. Y eran obedecidos. O sea, y cuando el rey, el Kyrios, habla, todos obedecen. Todos obedecen. Todo obedece. En el caso de Dios, todo obedece, porque la soberanía de Dios lo lleva de Génesis a decirle al caos: ordénate. Decirle a la luz: existe por primera vez. De decirle a un montón de lodo: cobra vida. Y crear al hombre del barro. A hacer la primer cirugía de la historia, que es Adán. Le pone una anestesia increíble, saca la costilla, y decirle a un hueso: sé una mujer, ayuda idónea, con vida que yo te doy, pero con pensamiento propio. Es impresionante, ¿no? Y te puedes ir desde ahí y te puedes ir recorriendo. A quienes obedecieron, les fue bien, en el sentido de quedar bien con Dios, y a quienes no, pues hubo consecuencias, ¿no? Entonces, ahora estamos teniendo algunos estudios relacionados con eso. Hay un libro de Robert Waldebur que dice: mentiras que los hombres creen, la verdad que los hace libres. Y él inicia este libro hablando justamente de cómo desde el inicio el hombre decide desobedecer a Dios. Y hablar de la desobediencia es hablar de ir en contra de la soberanía de Dios, ¿no? Es porque Dios ordena y Dios dijo: no comas de este fruto. Y entonces viene una idea que choca con algunas teologías con la que a lo mejor algunos crecimos. Incluso ese fui yo.
hasta que un día ya me tocó estudiar ministerialmente y ver que no era por ahí, pero entre tanto me tocó escuchar en mi niñez mensajes como que pues la mujer es la culpable en todo caso por haberle hecho caso a la serpiente. Pero luego viene Pablo, el apóstol Pablo, a decirnos, es que Eva fue engañada y Adán no, él no fue engañado. Y todavía sí, algunos se atrevían a decir, ven, la culpa es de la mujer porque se dejó engañar. Honestamente, yo no creo que alguien se deja engañar, o eres engañado o no. Yo he sido engañado. Y después te sientes terrible porque fuiste engañado, pero tu convicción era que lo que te estaban diciendo era la verdad. Era genuino. Entonces, no hay culpabilidad en todo caso porque fuiste engañado. Pero Adán no fue engañado. Significa que el tipo se comió el fruto analizando la plática que la serpiente Satanás tiene con su mujer. No interfiere, la deja, la disfruta. Y todavía viene la mujer, mira, y sí está re buena, no sé si era manzana, plátano, no dice el fruto, pues está sabroso, está jugoso. Y entonces le muerde el tipo así como diciendo, después a ver cómo lo arreglamos. Sí. Entonces, ir en contra de la soberanía de Dios va a traer consecuencias. Aclimatarte a la soberanía de Dios, hacerte a la soberanía de Dios, al costo que sea. Y aquí tú vas a encontrarte, por ejemplo, a Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me hiciera sentirme demasiado grande, el Señor permitió que un aguijón, Satanás viniera y pusiera un aguijón en mi carne. Dice, de lo cual 3 veces, dice, habla de 3 momentos específicos de oración, de tiempos, 3 procesos de oración en donde él está orando. Esto nos hace recordar a la gente que está orando, Señor, sáname el cáncer, y pasan, porque el foco es sáname. Y a veces no vemos cuando Dios está haciendo algo superior o más grande. ¿Sí me explico? Sí. Y Pablo, después de 3 periodos de oración, el Señor le dice, no te voy a sanar, bástate mi gracia, no te voy a sanar porque por ahora necesito que estés con este aguijón, porque esto hace que tú mantengas una relación profunda, tiempos de oración que no habíamos tenido honestamente, Pablo, y ahora oras como nunca. ¿Y qué hace Pablo? No, así no juego yo. Pues se supone que yo soy apóstol y que me discipulaste personalmente en el desierto por 3 años y medio y me revelaste cosas, me llevaste al tercer cielo y has hecho... Pablo no le rebate, porque cuando entiendes quién es el soberano, te ajustas. ¿Qué hace Pablo? Ahora me gozo. Si tú dices que esto debe ser así, pues mira, mejor, diría el pastor Héctor, blandito y cooperando. Sí. O sea, mejor me voy a ajustar. Me voy a ajustar. Y dice, me gozo en afrentas, en tribulaciones, en necesidades, en persecuciones, en la enfermedad misma. Me gozo. Y Pablo no lo dice como una palabra hueca, porque luego tú ves a Pablo, aún estando preso, hablando sobre el gozo. El gozo de la salvación, el gozo de la vida, el gozo de vivir. El pastor Héctor hace algunos años compartió una serie increíble sobre esto que impactó, ¿verdad? Impacta. Y una cosa es escuchar lo que Pablo escribe, otra cosa es ver dónde estaba, cómo estaba viviendo. Está enfermo, está en la cárcel con una sentencia de muerte, y aún así él, en lugar de quejarse, está hablando sobre el gozo. Está loco este tipo, ¿no? No está loco. Entiende quién es el soberano y entiende la soberanía de Dios. De ahí que pues podríamos tener 2 tipos de respuesta a lo que es la soberanía de Dios. El tipo de respuesta del que habla el pastor, ¿no? Pablo, pues gozándose y reconociendo que aún lo que Dios decide hacer con su vida, pues él está en paz, él está en gozo, él está consciente de que su futuro, su sustento está en sus manos.
Pero pues también está la otra perspectiva de las personas que no conocen a Dios y que se topan con esta realidad de, ok, si Dios es soberano, entonces todo esto que me está pasando, las situaciones adversas, enfermedad, crisis económica, relaciones personales rotas, entonces todo esto pues es culpa de Dios, Dios quiere verme sufrir, Dios quiere verme estar triste, que mi vida sea miserable. Y entonces pues tenemos dos tipos de respuestas, de reacciones ante el reconocer que Dios es soberano por sobre todas las cosas y todo lo que Él permite que pasemos en nuestras vidas. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿usted qué le diría a esa gente que reacciona de manera negativa, pensando, ok, si Dios es soberano, entonces todo esto malo que me está pasando es su culpa, Él quiere verme así, sufriendo? Yo creo que el mismo Pablo en esta situación que vivió nos da una pauta al respecto, porque estamos hablando de algo que le está aconteciendo, algo que duele, es un aguijón en su carne, pero ve cómo Pablo lo expresa cuando él está diciendo, dice, Dios permitió. Uh-huh. O sea, Dios no te lo hizo. Hay alguien que te quiere ver mal. Hay alguien que quiere ver tu matrimonio destruido. Hay alguien que te quiere ver enfermo. Hay alguien que te quiere ver en el suelo. Ahora, Dios permite y tiene la soberanía de librarte. Yo creo que la pregunta aquí sería, ¿por qué no me libró? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros podemos entender que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros, esto nos debe ayudar a entender que los procesos por los que nosotros pasamos se pueden traducir como pruebas, y se pueden traducir también como ataques de parte del enemigo, dependiendo del caso. Pero todos esos son porque Dios nos está preparando. Mientras nosotros no nos ubiquemos que el tiempo que estamos aquí en la tierra, desde que fuimos gestados hasta el día que dejemos de respirar, es un proceso que nos prepara para el destino donde pasaremos la eternidad. Y solamente hay dos, es el cielo o es el infierno. Uh-huh. Eclesiastés dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, este asunto no se acaba el día que nos morimos. Uh-huh. Este asunto no se acaba con mi divorcio. Este asunto no se acaba con mi fracaso económico. Este asunto es preparatorio. Mira, Rulis, yo espero que tú y Eri pronto tengan hijos. Sí. Estamos orando por ustedes porque el Señor necesita que ustedes también puedan crecerse y desarrollarse como papás, y verán la bendición que es y la bendición que nos van a traer a los abuelos. Pero cuando tú tienes a tu hijo, alguien dijo por ahí, me gustó, lo dijo de forma graciosa, ¿no? Dice, uh-huh. ¿Qué es un niño? Dice, es un humanito chiquito, buscando 1000 maneras de morir. Sí. Y el trabajo del papá y mamá es librarlo de eso, ¿no? Uh-huh. Parece chiste, pero es una realidad si lo trasladamos a que el hijo en su inmadurez, desde niño, nacemos con una intención de maldad, ¿no? O sea, es nuestra herencia de pecado, nuestra herencia pecaminosa de parte de Adán. Y el niño por naturaleza es envidioso, el niño por naturaleza es desobediente, el niño desafía la autoridad de su papá, de su mamá. Qué trascendente, porque Dios usa la imagen del papá terrenal para que nosotros podamos entender lo que Él es como el Padre Celestial, el soberano. Uh-huh. Ahora, este es el punto. Como papás hacia nuestros hijos, somos soberanos. Okay. No
nuestro hijo no está sujeto a la voluntad de papá, a que el papá le da, a que el papá le sustenta, a que mamá le ordena, y su trabajo es obedecer. No hay negociación. No debe haber negociación. El problema es que hoy se ha desvirtuado y Satanás ha trabajado de tal manera en desvirtuar la idea de la soberanía de Dios que para hacerlo tiene que destruir la familia. Y no solamente está destruyendo el asunto matrimonial que impacta a los hijos, está destruyendo la forma en que educamos. Y cuando tú ves a las mamás millennials hoy tratar a los niños, de veras no sabes si reír, llorar, temblar, enojarte, porque lo que están haciendo es algo que está dañando a los hijos. Y psicólogos el día de hoy y aquellos que están viendo hacia adelante están notando esta situación de tal manera que dicen que la última generación está pasando, la última generación con capacidad de enfrentar el mundo real se está terminando, y que estas nuevas generaciones embaucadas en videojuegos, embaucadas en redes sociales, en vidas artificiales que se viven a través de las redes o de el TikTok y estas situaciones, no están visualizando porque reciben todo de papá y mamá. Todo se les da en la mano, todo lo que quieran. No saben lo que es sufrir, no saben lo que es caerse de una bicicleta y rasparse una rodilla, no saben lo que es caerse del pasamanos y descalabrarse y saber que tu mamá sencillamente te iba a sobar bien fuerte y te iba a poner ahí y era suficiente. Y luego te iba a dar otra nalgada. No. Hoy, sí, y de pilón te dije que te ibas a caer y te vuelve a aterrizar otro. No saben lo que es pelearse en la escuela, no saben cosas que son prácticamente de la vida y que tienes que aprender a caerte y levantarte. Y si tú no aprendes eso en tu niñez y en tu adolescencia, esperando que tu mamá, tu papá te van a levantar, el día que seas biológicamente un hombre, dije biológicamente, vas a querer que tu papá y tu mamá te sigan levantando. Y por eso hoy hay niñitos de 30 años que todavía no saben enfrentar la vida, porque no los hemos preparado para ello. Entonces, no podemos cambiar la idea. Entonces, cuando yo percibo a un papá que todo me da, que yo nomás hago berrinche y él me va a comprar lo que yo quiero, pienso que hablar de Dios es hablar de lo mismo. Es un Dios que existe para cumplirme chiplerías. Y de ahí viene entonces la idea de lo que creo que estás puntualmente señalando, Raúl, en el sentido de que entonces, ¿por qué hay niños con hambre en el mundo? Entonces, ¿por qué mi mujer me fue infiel? Entonces, ¿por qué Dios permitió que me enfermara de esto? Entonces, ¿por qué Dios hizo que...? Y la realidad es que ausencia de Dios no es otra cosa sino el pecado, porque por definición pecado es lo que nos separa de Dios. Así que la solución es enfrentar la realidad. Necesitamos confrontar el pecado y reconocer que somos pecadores para entonces dejar que Dios tenga injerencia en mi vida, porque mi pecado impide que Dios venga a trabajar conmigo. Nos hemos topado con situaciones impresionantes. Por ejemplo, hoy se da muy común parejas que viven juntos, sin casarse. Sencillamente estamos calando a ver cómo está el asunto, ¿no? Pero eso sí, estamos pidiéndole a Dios su dirección. Dios no te va a contestar. Vives en fornicación. Dios no te va a responder. La Biblia dice que los que practican el pecado, y vivir con alguien en esa situación es pecado, es una práctica de pecado. Y dice la Biblia en Gálatas que los que practican el pecado simple y sencillamente no heredarán el reino de Dios. O sea, por demás está decir que Dios no tiene comunicación contigo y no escucha tus oraciones. Sí, entonces, la parte práctica es entender dónde estoy y saber que Dios va a hacer lo que yo quiera, pero yo necesito hacer la voluntad de Dios y obedecer. Sí.
Soberanía de Dios, pues no es que Dios cumpla nuestros berrinches y por supuesto el reconocer que pues esta cuestión de conocer quién es Dios inicia pues conociendo quién es, reconociendo lo que Dios dice acerca de nosotros, que somos pecadores, que necesitamos el perdón de parte suya a través de Jesucristo y a través de eso poder empezar a conocer que Él es un Dios que obra, que hace que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor obren para nuestro bien, que Él tiene planes de bien y no de mal a fin de darnos un futuro y una esperanza, y a través de ese conocimiento de quién es ese Padre celestial que cuida de nosotros, pues podemos confiar en su soberanía, aún y cuando terrenalmente vemos que son buenas y malas, ¿no? Cuando estamos en el valle de sombra, cuando estamos en la cima de una montaña, podemos confiar porque conocemos quién es nuestro Dios, quién es el que está gobernando y siendo soberano por sobre todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, sin necesariamente considerar que Dios tiene el deber de cumplir mis caprichos o mis berrinches o hacer mi vida como yo quisiera que fuera, porque pues Dios es soberano. Y puedo confiar en que Dios es soberano porque su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta, pero solo eso lo conozco hasta que caigo rendido a los pies de Jesús y comienzo a conocerlo. ¿Y cómo mezclamos esta idea? Porque qué interesante, porque a veces nos gusta tomar partecitas de la Biblia, ¿no? Uh-huh. La voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable, perfecta. Ya me vi en Cancún, sí, con un coco en la mango y mango en el otro, y pensamos que se trata entonces de perfección, de una buena economía, que pensamos que esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos de entender que es buena, agradable y perfecta para Dios. Uh-huh. Y que no necesariamente en su momento a Pablo no le parece buena, agradable y perfecta cuando un aguijón llega a su carne de parte del enemigo. Sí. Sin embargo, él convierte la voluntad de Dios, cuando le dice bástate mi gracia, la convierte en buena, agradable y perfecta para sí. Uh-huh. Eso está interesante, porque ahora imagínate a un Jesús diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el mismo Jesús luego nos está diciendo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, esta es una realidad que es. Y lo único que tienes que entender es que yo estoy en control de eso. Pero vas a pasar por esa situación. Ahora, ¿quién de nosotros no hemos pasado por momentos difíciles? Uh-huh. ¿Y sabes qué? O dependes de Dios o te va a tronar el asunto. Te va a explotar en la mano. Uh-huh. Entonces sí, entender la voluntad de Dios es saber que tienes esta, no quisiera llamarle dualidad, porque creo que estaríamos hablando de dos cosas, pero sí quisiera decir que son dos partes que conforman el entender la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea, todo esto nos da la idea de que todo va a ser color de rosa. Pero entender que en la voluntad de Dios viene esta parte donde voy a tener aflicción, donde voy a enfrentar al enemigo de mi alma que quiere destruirme, robarme, y en donde el salmista reconoce que voy a pasar por el valle de sombra de muerte, pero no estoy solo, tú estarás conmigo. O sea, va a haber sufrimiento, pero en medio del dolor y el sufrimiento, mi soberano Rey estará conmigo, permitiendo que yo pase por ahí, porque eso es bueno, agradable, perfecto, porque cuando yo salga del otro lado del valle de sombra de muerte, seguramente voy a ser mejor, uh-huh, mejor preparado, con posibilidades de ayudar a otros, de decirles, es posible cuando lo haces tomado de la mano de Dios. La aflicción por la que estás viviendo no es comparable con la gloria uh-huh, que un día vamos a tener en la presencia de Dios, ¿no? Y ver a ese mismo Pablo que está sufriendo y en la cárcel y diciendo, yo sé en quién he creído, porque Él es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi salvación, la que Él me prometió y en la que tengo toda mi esperanza. Por eso no importa si yo estoy aquí padeciendo, si estoy sufriendo, no importa, porque voy a estar con Él, ¿no? Sí. Y entonces al final de sus días tú ves a un Pablo diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Uh-huh.
Y me emociona profundamente estas palabras porque a lo largo de mi ministerio he podido ver justamente una idea muy clara para mí que hoy es mi lema de vida, y es que vale la pena seguir a Jesús. Y he navegado con eso, lo vivo y lo predico. Y muy frecuentemente me encuentro platicando con mi esposa y coincidimos en una idea. Añoramos el día de poder ver cara a cara al Señor. Y a veces que comparto esta idea me dicen, pastor, a lo mejor usted está pasando por una situación o está triste o está deprimido. Sí. No estoy deprimido. Al contrario, anhelo tan profundamente ver al Señor que si hoy me llamara yo estaría feliz, ¿no? Y creo que Pablo tenía ese sentimiento también cuando dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y hay una razón por la que estamos aquí. Y entonces cuando conviertes tu vida, sí, en esta idea de hay un propósito de Dios para mi vida, y hoy que soy un siervo de Dios, en el área que Dios te ponga, porque puedes estar en el área de la música, en el área ministerial, pastoral, eres alguien que está ministrando desde la plataforma de tu trabajo, como sea, pero has entendido que de eso se trata. La gran comisión es hacer discípulos. Pero cuando yo ya no pueda hacer discípulos, se acabó mi tarea. O sea, ya no encuentras un propósito que tenga impacto en la eternidad. Me explico, porque pues es la única tarea que nos dejaron. Sí. Pues si no hago eso, como decía el hermano Kiko Núñez, ¿no?, que se nos fue hace unas semanas, decía, no justificamos nuestra existencia. Y creo que esa es la idea. Vemos en Pablo, justo también lo platicábamos con el pastor Fermín hace poco. Es el ejemplo perfecto de alguien que entendía la soberanía de Dios y que la entendió desde el primer momento en el que se topó con esta pared. ¡Pum! ¿Qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que haga? Tú eres el poder supremo. ¿Qué quieres que haga? Y luego tomó la determinación y supo entenderlo desde un principio. Pero también encontramos el mejor ejemplo de entender la soberanía de Dios, y en Mateo 26:39, pues el mismo Jesús estaba a punto de enfrentarse literal con esta copa, de beber de la copa del dolor y del sufrimiento. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, qué increíble, ¿no?, que tenemos el ejemplo más grande y más trascendente de obediencia a la soberanía de Dios con el propio Hijo de Dios, que pudo haberse librado a sí mismo de esto, pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya está bien, o sea, estuvo padre la experiencia, ya hice unos discípulos, yo creo que con esto ya empezamos una iglesia, pero si se puede, mejor. Pero no, decidió renunciar a ser Dios, y decidió tomar sobre sí el pecado del mundo, nuestra maldad, y decidió hacerse pecador por amor a nosotros y en obediencia al Padre. Y definitivamente creo que no podemos hablar de la soberanía de Dios y incluso querer decir por qué tuve esta mala suerte, por qué me tocó a mí de esta manera. Porque si algo me encanta a mí del Señor Jesús en el tiempo de su ministerio terrenal, es justamente que nunca nos pide que hagamos algo que Él no hizo primero. Y si Él inicia su ministerio bautizándose. Es Dios, porque tiene que bautizarse. Pero le dice Juan, tú deberías de bautizarme a mí. Sí, pero necesitamos que se cumpla la escritura. O sea, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios escrita se tiene que cumplir también en mí. Y Él dijo que yo tenía que hacer esto. O sea, Él viene a ser el Hijo de Dios. Y otra vez, vean qué interesante, porque Dios es un Dios trino.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero siendo Dios, ¿por qué decidió que era Dios Padre y Dios Hijo? ¿Por qué no decidió que era Dios Padre y Dios Hermano? No sé si se han preguntado esa idea. Bueno, la idea es clara, porque está hablando de una posición. Cuando dices Dios Padre y Dios Hijo, está poniendo una posición. Y el Padre envía al Hijo, el Padre da instrucciones, el Hijo las acata. Entonces, si te fijas que no hay una negociación, lo que hablábamos ahorita de la figura paternal con los hijos, nunca hay una negociación, no debe haberla. Así que si eres papá, mamá, retoma el camino, estás a tiempo, no negocies con tus hijos, debes de ser soberano en casa. No hay una democracia en casa. Y la otra situación es que ves justamente a Jesús sometiéndose en cada parte. Pero sí creo que tocaste una parte esencial, que es justamente a lo que Dios lo mandó a morir, a la cruz, ¿no? Y llegar a este punto. Jesús sabe a lo que va, pero oye, es como el que sabe que le tiene pavor a las agujas y se tiene que hacer un análisis sanguíneos y está sufriendo con tiempo, pero está tranquilo. Pero ya cuando llegas al laboratorio y te enfrentas a la aguja, ¿no? Y hay muchos videos chuscos de eso, de gente que le tiene pavor a las agujas. Pero aquí estamos hablando de alguien que se va a someter al más trágico, terrible y doloroso proceso que es la crucifixión de Jesús. Que no solamente es la cruz, es el proceso previo desde que está orando, ¿no? Porque creo que aquí ya hay un sufrimiento terrible. Y sí, efectivamente, las palabras de Jesús ahí, Eri, como las leías ahorita, conllevan una realidad que la Biblia nos muestra. Jesús es abandonado. Pero no solo es abandonado del Padre, ¿verdad? Porque en la cruz él dijo, Elí, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Sino que es abandonado por sus amigos. O sea, es abandonado en lo espiritual, porque era necesario para enfrentar el pecado, pero es abandonado en lo terrenal. Cuando él acude, o sea, Jesús siempre oró, siempre intercedió, siempre dio y se dio. Hoy el Señor está pidiendo que oren por él por primera vez. Y porque les dice, estoy triste y triste hasta la muerte. Lo que él está viviendo es terrible. ¿Me explico? Sí. Es Dios mismo y está pidiendo ayuda. Y le dice a los discípulos, ayúdenme a orar, oren, ayúdenme a orar. 1 hora nomás. 1 hora, oren por mí 1 hora. Y los encuentra dormidos. O sea, y eso nos lleva a pensar en otra idea interesante, ¿no? Y que nos pone a pensar, y cómo es común, Raúl, seguramente, pastor, ahí le encargo que ore por mí. Sí. Y se nos olvida, ¿no? O sea, que nos comprometimos a orar. Y después viene el cargo de conciencia, porque prometiste orar y no oraste, ¿no? Y es donde dices, creo que de eso se trata. Alguien está confiado en que estás orando, intercediendo y no lo estás haciendo, ¿no? Y es algo que desgraciadamente se da muy común. Somos humanos y fallamos o se nos olvida, pero personalmente algo que hago es que cuando él me dice, pastor, ore por mí, por esta situación, le digo, véngase, vamos a orar, ¿no? Y si acaso ya se me olvida en delante, ya sé que ya oré, porque soy muy olvidadizo. Ahí mismo en la llamada. Sí, entonces sí, Jesús se somete a la soberanía de Dios de una manera increíble, hasta la muerte, hasta el abandono mismo, el nivel de amor de Dios por nosotros, ¿no? Luego vemos antes de llegar a este momento, les dice a los discípulos, no les dice, si quieren ser seguidores míos, pues nos espera una vida de miel sobre hojuelas. No les dice, ya la tienen hecha, ya
nos la vamos a llevar bien relajados, ¿no? Les dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una vez más, invitando a Jesús. O sea, los está spoileando porque le dice: después de esto viene una cruz y se va a poner más feo. Pero si quieren seguirme, eso es lo que tienes que hacer. Si quieres ser un seguidor mío, de esto se trata. O sea, de esto que vas a ver, de esto se va a tratar el seguirme. Entonces creo que hemos tenido un momento muy edificante. Hemos tenido una conversación muy enriquecedora. Y gracias, pastor, gracias por compartir este tiempo con nosotros. No sé si haya tiempo para cerrar con algo rápido. Todavía hay tiempo. Pero tiene que ver con la radicalidad de la soberanía de Dios. Uh-huh. Estábamos estudiando en estos días, recordando cuando el Señor le pide a Saúl que vaya y destruya a los amalecitas, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y le habla a través del profeta Samuel. Y le dice: necesitan destruir todo, animales, personas, mujeres embarazadas, niños, todo. O sea, ves aquí varias cosas de la soberanía de Dios. Una, que Dios da la vida y toma la vida de quien quiere y por la razón que Él necesita, y lo va a hacer. Entonces hace partícipe a Saúl, porque ¿estás de acuerdo? Dios pudo fulminarlos con un fuego, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra. No, le dice a Saúl, porque ahora quiere que Saúl obedezca y lo manda. Entonces va Saúl, pero resulta que a Saúl no le puede matar bebés, niños, mujeres embarazadas. Lo que le duele es destruir a los animales gorditos, vacas gordas, a los marranitos gorditos, ¿no? Entonces viene Samuel y le dice: oye, lo recibe, y me llama la atención cómo lo recibe el rey al profeta, sabiendo que representa a Dios, que viene de parte de Dios. Y dice: oh, Samuel, así le hace como que la barba, ¿no? Cuando lo recibe así. Y luego le dice: he cumplido con la orden de Dios. Sí. Y entonces entendemos una cosa: medio obedecer la voluntad de Dios no nos hace obedientes. Uh-huh. O sea, ¿te acuerdas de aquel congreso todo o nada? Es todo o nada, ¿no? Y entonces le dice: ¿por qué dices que obedeciste? Oigo los balidos de las borregas y allá los corrales. Ah, no, es que fue el pueblo. Y empieza a justificar. Es que el pueblo los agarraron para presentarles holocaustos al Señor. Uh-huh. Entonces queremos santificar nuestra desobediencia. Y la otra cosa es que el Señor le dice Samuel, dice el Señor, que Él se goza aún más que en los holocaustos, en la obediencia. Así que el desafío hacia la soberanía de Dios debe ser una obediencia ciega. O sea, obedece, después averiguas por qué. Después investigas. Pero obedece primero. Obedece primero. Y entonces descubrirás que sí, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena confiar en su soberanía. Y pues yo también quisiera ir terminando. Como última aportación, hemos estado hablando, meditando en el Salmo 16, en nuestros grupos pequeños, su servidor, el miércoles pasado, y veíamos esta transición en la oración de David, de cómo inicia él clamando por protección a Dios y termina declarando plenitud de gozo en su presencia, aun y cuando no parece haber indicios de que Dios cambiara de manera inmediata la situación por la que David estaba pasando. Entonces, yo sé que muy probablemente tú que nos estás escuchando has estado orando, clamando a Dios por algo, enfermedad, problemas económicos, relaciones personales, y probablemente no ves a Dios cambiar directamente esa situación en favor tuyo, pero
tal vez Dios está haciendo algo mucho mayor e importante al cambiar la perspectiva de tu corazón, al cambiar el enfoque como Él ves las cosas, al transformar y radicalizar la forma en la que obedeces y te sometes y dependes de Dios aún y cuando las circunstancias exteriores y terrenales no cambian. Y me gusta mucho cómo termina el Salmo 16. David reconociendo la cúspide de las promesas de Dios, diciendo, ¿no? Tú no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción, obviamente haciendo referencia a la resurrección de Jesús, pero también haciendo referencia a la promesa de vida eterna que Jesús iba a comprar en favor tuyo y el mío. Y como aplicación práctica, pues es aún y lo peor que nos pueda pasar terrenalmente hablando, que es morir físicamente hablando, tú y yo podemos tener la esperanza de que aún y lo peor que Dios que nos pueda pasar, pues tenemos la esperanza de vida eterna, de estar con Dios en su presencia y reconocer que Él es nuestra herencia en vida y en muerte, en su presencia y plenitud de gozo y deleites para siempre, aún y cuando nuestras circunstancias temporales y terrenales no cambian de manera directa. Podemos tú y yo confiar en la soberanía de nuestro Dios. Y añadido a esto, nada más una última frase que me gustó mucho ayer, que estábamos compartiendo en familia, platicando un poco. No hay mensajes más transformadores que aquellos que le dejan decir a la Biblia lo que ella dice con precisión. En otras palabras, lo que a veces nos ha compartido el pastor Ernesto también, no le agregue ni le quite, no le ponga ni le suma. La palabra de Dios es suficiente para edificarnos y para corregirnos en amor y en obediencia al Señor. A veces los predicadores queremos ayudarle a Dios agregándole cosas, ¿no? Pero la realidad es que Dios dijo lo que tenía que decir y está ahí. Y más vale decirlo como es, porque es lo que Dios dijo, ¿verdad? Excelente, pastor. Pues muchas gracias. Gracias, Rulis. No, Qué gracias bien a ustedes. la pasamos. La pasamos muy bien, gracias pastor. Oramos por usted, oramos por su ministerio allá en Odessa. Está en nuestro grupo del Vallado como iglesia, lo sostenemos en oración, siempre lo hemos considerado desde que salió de aquí de nuestra iglesia, nuestro misionero, nuestro plantador de iglesia en aquel lugar. Entonces oramos por usted y nos gozamos con las victorias que Dios le permite obtener en aquel lugar también. Ha sido un desafío, sigue siendo un desafío. Es a veces muy difícil compartir con personas cuya economía puede ser bastante buena, que pues, es una zona petrolera, en general hay buenas economías. Y la gente muchas veces se enfoca tanto en trabajar que descuida a sus familias y vemos mucha dinámica en ese sentido de matrimonios destruidos, segundos matrimonios, cosas como esas. Es muy, muy tremendo. Pero sí, por favor, síganos sosteniendo en oración para que finalmente el propósito de Dios se cumpla en lo que estamos haciendo por allá, ¿verdad? Gracias. Gracias por haberme considerado para este momento tan precioso. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Un honor, pastor. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias por escucharnos una vez más. Y por favor, si en algo esto te edificó, no olvides compartirlo con alguien. No olvides ponerlo en tus redes sociales, en tus historias. Pásaselo a quien más confianza le tengas. Rulis, gracias por este día. Gracias, güero. Gracias nuevamente. Síganos y pues estén pendientes cada lunes, nuevo episodio. Mientras aún definimos cuánto va a durar esta primera temporada. Ya sé. Ustedes sigan sintonizándonos cada lunes y no se pierdan. Tenemos invitados nuevos cada semana y como dijo el güero, pues compartan y esperamos ser de bendición a sus vidas. Ya queremos vacaciones pronto. Nada, se crean. Ya pronto les avisamos. Dios les bendiga. Sigan escuchando, sigan compartiendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Sigue la corriente. Palabras genéricas aseguran que ya todo está dicho. Invisibles, imperceptibles. Nosotros no.